Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar la segunda parte del capítulo 20 del Evangelio según San Lucas. Jesús es interrogado con referencia al tributo. Vamos a orar. Querido Señor, en este momento te agradecemos por la bondad que tienes con nosotros al concedernos este día más de vida, al darnos el perdón de los pecados y al concedernos tu gracia para fortalecer nuestra fe. Te pedimos que al abrir la Escritura, el Santo Espíritu esté con nosotros y que podamos aprender más y más de ti. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias por estar con nosotros y guiarnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 20 del Evangelio según San Lucas está enmarcado en lo que conocemos como la Semana de la Pasión y Muerte de Jesús. Estamos en el día de los interrogatorios, en el momento en que Jesús es cuestionado por su autoridad para hacer milagros y para hablar en el templo. Y después de responder a esa inquietud, Jesús aborda el tema con la parábola de los labradores malvados, en donde el Señor llama la atención al pueblo de Israel por no aprovechar adecuadamente las bondades que el Señor les ha concedido. Vamos a continuar nuestro estudio con la sección que va del capítulo 19, versículo al 26, donde Jesús ahora tiene que enfrentar a los espías enviados y que tratan de cuestionarlo y desautorizarlo delante de la multitud. Vamos a leer los versículos 19 y 20. En aquella hora los principales sacerdotes y los escribas procuraban echarle mano, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temían al pueblo, y acechándolo, enviaron espías que simularan ser justos, a fin de sorprenderlo en alguna palabra para entregarlo al poder y autoridad del gobernador. El evangelista nos da ciertos detalles interesantes. Número 1, los principales del pueblo habían entendido claramente la parábola de Jesús sobre los labradores malvados, comprendían su significado y sabían que era una llamada de atención de parte de Jesús. Ellos no pecan por ignorancia, sino por rebeldía. En segundo lugar, estaban llegando a una situación crítica con respecto a Jesús, según los escribas y fariseos. Estaban airados con Jesús y deseaban poder acallarlo, poder desautorizarlo. Entonces comenzaron a ver qué podían hacer para entramparle. Entonces quizás pidieron a algunos que eran estudiantes de sus escuelas de teología para que vinieran a ver en qué podían entrampar a Jesús. En cuarto lugar, el objetivo era llevarlo al gobernador romano para que fuera condenado por violar la ley o incitar al pueblo a la rebelión. Elena de White comenta: no le mandaron a los ancianos fariseos a quienes Jesús había hecho frente muchas veces, sino a jóvenes ardientes y celosos y a quienes pensaban ellos Cristo no conocía. Iban acompañados por algunos herodianos que debían oír las palabras de Cristo a fin de poder testificar contra él en su juicio. Los fariseos y los herodianos habían sido acérrimos enemigos, pero estaban ahora unidos en la enemistad contra Cristo. Libro El deseo de todas las gentes, página 553. Así que de esta manera buscaban desacreditar el ministerio de Cristo. Leamos los versículos 21 y 22. Le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo al César o no? Ellos comenzaron con términos al parecer muy amables. Por medio de estas palabras ellos estaban ocultando sus verdaderas intenciones. Elena de White comenta:
Las palabras "sabemos que dices y enseñas bien" habrían sido una maravillosa admisión si hubiesen sido sinceras, pero fueron pronunciadas con el fin de engañar. Sin embargo, su testimonio era verídico. Los fariseos sabían que Cristo hablaba y enseñaba correctamente y por su propio testimonio serían juzgados. Libro El deseo de todas las gentes, página 553. El tributo al César era un impuesto de 1 denario por cabeza que tenían que pagar todos los varones de 14 a 65 años y todas las mujeres de 12 a 65, simplemente por el privilegio de existir. Este tributo era una cuestión polémica entre los judíos y ya había sido la causa de más de una rebelión. No era una mera cuestión económica, sino que se consideraba como una imposición ofensiva. Los judíos fanáticos pretendían que no tenían más rey que Dios y por tanto era contra su religión el pagar el tributo al César. Era también una cuestión religiosa porque muchos estaban dispuestos a morir. Ya se comprende que los emisarios querían poner a Jesús entre la espada y la pared. Si decía que no se debía pagar tributo al César, le denunciarían inmediatamente a Pilato, lo que conduciría a su arresto tan seguro como que el día sigue a la noche. Y si decía que estaban bien pagar tributo al César, muchos de los presuntos seguidores, especialmente los galileos, se pondrían en contra suya. Jesús se da cuenta de aquella actitud de estos hombres y responde, versículos 23 al 26. Pero él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién es la imagen y la inscripción? Respondiendo, dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderlo en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Jesús describe sus verdaderas intenciones y reacciones diciendo: ¿por qué me tentáis? ¿Cuáles eran sus verdaderas intenciones? ¿Qué estaban buscando con eso? Y les pide que traigan la moneda y preguntó: ¿cuál es la imagen que está en la moneda? Todos respondieron: del César. Es interesante, si esta moneda está entre los judíos y circula entre ellos, estaban reconociendo a Roma y su autoridad. Entonces Jesús sorprende a todos con la respuesta que da: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aquí el Señor presenta de manera clara la relación del cristiano con el Estado. No debe desatender los justos requerimientos del Estado porque existe lo que es de César. Pero también el cristiano reconoce que la autoridad de Dios es suprema, por lo tanto la lealtad máxima del cristiano debe ser para con Dios. El cristiano tiene una especie de doble nacionalidad, es ciudadano de un país y como tal debe ser ciudadano ejemplar, cumplir sus obligaciones con el Estado. Debe ser un apoyo y una luz en la comunidad. Pero es ciudadano del reino de los cielos. Su lealtad final y más importante es al Señor. Elena de White comenta: la respuesta de Cristo no era una evasiva, sino una cándida respuesta a la pregunta. Teniendo en su mano la moneda romana sobre la cual estaban estampados el nombre y la imagen de César, declaró que ya que estaban viviendo bajo la protección del poder romano, debían dar a ese poder el apoyo que exigía mientras no estuviese en conflicto con su deber superior. Pero mientras se sujetasen pacíficamente a las leyes del país, debían en toda oportunidad tributar su primera fidelidad a Dios. Libro El deseo de todas las gentes, página 554. Estas palabras son una reprimenda para Israel. Si hubiera dado a Dios el primer lugar, nunca hubiesen estado bajo el dominio de ningún otro reino. Esta parte termina con una admiración ante la sabiduría de Jesús. Se vieron obligados a admitir que a pesar de sus planes tan cuidadosamente trazados, no podían contender con Jesús.
Pero este era un día de controversias. Los enemigos de Jesús no se iban a dar por vencidos. Y ahora viene otro grupo, los saduceos, a tratar el tema de la resurrección. Esta es la siguiente sección que está en los versículos 27 al 40. Leamos el versículo 27. Se acercaron entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan que haya resurrección, y le preguntaron. La filosofía de los saduceos era materialista y escéptica. Creían en Dios como creador, pero negaban que en forma alguna se interesara en los asuntos humanos. Negaban la existencia de los ángeles, la resurrección y la obra del Espíritu Santo en la vida de los seres humanos. Los saduceos se consideraban intelectualmente superiores a sus prójimos y se burlaban del estricto legalismo y de las tradiciones que tanto importaban a los fariseos. Los saduceos no eran muy numerosos, pero eran la clase rica, aristocrática y gobernante. Los sacerdotes y los aristócratas eran casi todos saduceos. Eran la clase que estaba en el gobierno. Eran colaboracionistas con los romanos porque querían conservar su riqueza y posición. Entonces vienen a Jesús con el propósito de ridiculizar la doctrina de la resurrección de los muertos y esperaban que Jesús no fuera capaz de responder. Leamos los versículos 28 al 33. Entonces ellos diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muere teniendo mujer y no deja hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia de su hermano. Hubo pues 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Estos hombres, que su único propósito era ridiculizar la creencia de la resurrección, usan un concepto de las leyes del Antiguo Testamento. Los saduceos citaron en esencia la ley del levirato, que está en el Pentateuco. Según esta, si una mujer quedaba viuda sin tener hijos, el hermano de su extinto marido debía casarse con ellas. El primer hijo del nuevo matrimonio debía considerarse como hijo de su primer marido, a fin de perpetuar su nombre y de heredar su propiedad. Este era un caso de teología especulativa, y si Cristo no respondía de manera satisfactoria, tratarían entonces de desvirtuarlo ante la gente. Leamos los versículos 34 al 38. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque ya no pueden morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Los saduceos, a pesar de ser sabios según su propia filosofía, tenían una información incompleta acerca de este tema y no habían tomado en cuenta por lo menos un factor vital, el poder de Dios. Se dice que los saduceos se enorgullecían de ser más estudiosos de las Escrituras que los fariseos, pero aquí Jesús afirma que, a pesar de su pretendido conocimiento de la palabra de Dios, eran profundamente ignorantes. Conceptos cerrados pueden llevarnos a pasar por alto verdades reveladas y nos hacen llegar a conclusiones equivocadas. Además, cuando se trata de hablar del cielo, no se puede considerar que es la continuación de la vida actual. Las cosas en el cielo son diferentes. Es evidente que no habría necesidad de matrimonios porque prevalecerá un orden de vida totalmente diferente. Los ángeles son seres creados y no procreados. Ellos consideraban que si hubiese resurrección la gente tendría el mismo cuerpo, la misma sangre y continuarían con las mismas cosas que dejó cuando morían.
Pero Jesús les dice que en lo que tiene que ver con la tierra nueva, las cosas son diferentes y que el hecho de que no las entiendan no significaba que Dios no sería capaz de hacerlas. Elena de White complementa diciendo: Cristo los invitó a abrir sus mentes a las verdades sagradas que ampliarían y fortalecerían el entendimiento. Millares se vuelven incrédulos porque sus mentes finitas no pueden comprender los misterios de Dios. No pueden explicar la maravillosa manifestación del poder divino en sus providencias y por lo tanto rechazan las evidencias de un poder tal, atribuyéndolas a los agentes naturales que les son aún más difíciles de comprender. La única clave de los misterios que nos rodean consisten en reconocer en todos ellos la presencia y el poder de Dios. Los hombres necesitan reconocer a Dios como el creador del universo, el que ordena y ejecuta todas las cosas. Necesitan una visión más amplia de su carácter y del misterio de sus agentes. Libro El deseo de todas las gentes, página 557. Hay cosas que como seres humanos jamás llegaremos a entender y dar una explicación, pero eso no niega la realidad de su existencia. Dios y sus planes están por encima de la mente humana. Ahora, con respecto a los matrimonios en el cielo, Jesús claramente dio respuesta. En el cielo no habrán matrimonios, ni nacimientos, ni en la tierra nueva. Elena de White dice: hay quienes expresan su creencia de que habrán matrimonios y nacimientos en la tierra nueva, pero los que creen en la Escritura no pueden aceptar tales doctrinas. Las creencias de que nacerán niños en la tierra nueva no es parte de la segura palabra profética. Las palabras de Cristo son demasiado claras para ser mal interpretadas. Ellas deben resolver para siempre la cuestión de los matrimonios y nacimientos en la tierra nueva. Ni los que sean levantados de la tumba, ni los que sean trasladados sin ver la muerte, se casarán ni se darán en matrimonio. Serán como los ángeles de Dios, miembros de la familia real. Ministerio Médico, página 129. Se los considera hijos de la resurrección, expresión idiomática hebrea trasladada al griego y paralela aquí con la frase hijos de Dios. Los hijos de la resurrección son sencillamente los que serán resucitados. El mismo poder que originalmente les dio existencia volverá a darles vida. Todo su ser será renovado para que puedan vivir en el mundo nuevo. Hay muchas cosas de la tierra nueva que no podemos dar una clara razón, porque Pablo dice que son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni mente ha pensado. En la segunda parte de la respuesta de Jesús, como los saduceos solo creían en el Pentateuco, pues Jesús les cita el Éxodo, en especial cuando Moisés está frente a la zarza ardiente. Allí el Señor le dice que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Jesús les muestra que Abraham, del cual ellos reclamaban ser hijos, estaba muerto. ¿Acaso Dios es un Dios de muertos? Elena de White explica: Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen. Él ve el fin desde el principio y contempla el resultado de su obra como si estuviese ya terminada. Los preciosos muertos desde Adán hasta el último santo que muera oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán del sepulcro para tener vida inmortal. Dios será su Dios y ellos serán su pueblo. Habrá una relación íntima y tierna entre Dios y los santos resucitados. Esta condición, que se anticipa en su propósito, es contemplada por Él como si ya existiese. Para Él los muertos viven. Libro El deseado de todas las gentes, páginas 558. De esta manera, la realidad de la resurrección es clara. Los saduceos quedaron admirados por la doctrina expuesta tan claramente. Viene entonces la reacción de quienes escuchaban, versículos 39 y 40. Respondiéndole algunos de los escribas y fariseos: Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. La respuesta de Jesús causó admiración, incluso de sus oponentes, que se dieron cuenta que este maestro de Galilea tenía una sabiduría superior, una que viene de lo alto. Fue tanto el impacto que causó tal respuesta que hubo silencio entre ellos. No osaron preguntarle más. Entonces, enseguida, Jesús plantea algunos puntos que hacen pensar aún a los más doctos.
versículos 41 al 44. Entonces él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues lo llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Todos concordaban con la realidad que el Cristo, el ungido, el enviado de Dios, era de la familia de David. Ahora, constantemente a Jesús se lo llama el hijo de David. Los ciegos en el camino y los niños en el templo aclamaron a Jesús como el Cristo, es decir, como el hijo de David, el Mesías. Pero Jesús siguió con el razonamiento citando Salmos capítulo 110, el verso 1, donde dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Todos concordaban que este pasaje se aplicaba al Mesías. Aquí David en su canto reconoce que el Mesías es superior a él, que el Mesías es antes de David. Entonces Jesús lanza el desafío: pues si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? La única manera de interpretar este pasaje es reconociendo que el Mesías, que era descendiente de David, era superior a David, que aquel que había de venir como Mesías había existido antes de su encarnación. Como Señor de David, el Mesías no era otro sino el Hijo de Dios. Como hijo de David, el Mesías era hijo del hombre. Evidentemente los dirigentes judíos no estaban preparados para responder a esta pregunta por causa de sus conceptos erróneos acerca del Mesías. Ellos no podían contestar legítimamente la pregunta sin admitir que Jesús de Nazaret era el Mesías, el Hijo de Dios. Por lo tanto, al formular la misión en la tierra, si hubiesen dado una respuesta sincera e inteligente, sin duda hubieran ser inducidos a reconocer el mesianismo de Jesús. Lo que estaba tratando de mostrar a los fariseos es que el Mesías es superior al hombre, es Dios con nosotros. Y si Jesús es el hijo de David, están ante la presencia de ese Dios encarnado que vino a consumar el plan de salvación. Estas palabras debió llevar a todos los oyentes a una profunda reflexión. Y termina este importante capítulo 20 del Evangelio de Lucas con la acusación de Jesús a los escribas. Leamos los versículos 45 al 47. Dice: oyéndolo todo el pueblo dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas, aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Debemos recordar que por su apostasía, Jerusalén, el templo, fueron destruidos y fueron llevados cautivos a Babilonia. Como una manera de mantener la religión judía, comenzaron a reunirse en casas, después en lugares especiales que llegaron a llamarse sinagogas. Una vez que regresan a Jerusalén, en la época de Esdras y Nehemías, se volvió a leer la ley de Dios. Ese estudio de la ley se le confió a los hombres de las sinagogas. De allí surgen los escribas, los estudiosos de la ley. En su afán de cumplir la obediencia a la ley, ellos crearon miles y miles de normas para definir, por ejemplo, el sábado no se debe trabajar. Entonces consideraron qué representaría trabajo y crearon normas para obedecer el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Posteriormente, con la invasión de Antíoco IV Epífanes, hizo un intento de erradicar la religión judía, profanó el templo, y de allí surgen los fariseos. El nombre quiere decir los separados, y eran hombres que dedicaban toda su vida al cumplimiento detallado y minucioso de todas las reglas y disposiciones que los escribas habían desarrollado. A la vista de la amenaza que se cernía sobre ellos, decidieron dedicar toda su vida a una larga observancia del judaísmo en su forma más elaborada y ceremonial y legalista. Eran hombres que aceptaron el siempre creciente número de reglas y normas extraídas de la ley. Berkeley los describe así: así que los fariseos podían ser una de dos cosas. Primero, eran consagrados legalistas. La religión era para ellos la observancia de todos los detalles de la ley.
Pero segundo, y esto es algo que no se debe olvidar nunca, eran hombres que tomaban la religión desesperadamente en serio, porque nadie habría aceptado la tarea imposiblemente exigente de vivir una vida así a menos que la tomara absolutamente en serio. Podían, por tanto, desarrollar al mismo tiempo todos los defectos del legalismo y todas las virtudes de una autodedicación completa. Un fariseo podría ser o un legalista disecado, arrogante, o un hombre con una sincera y ferviente devoción a Dios. Ahora, con esto en mente, Jesús recrimina a los escribas porque han dejado la verdadera piedad y se han convertido en un medio de perdición. Ellos eran expertos en considerarse dignos de respeto y exigían ser los más reconocidos en las fiestas y en las reuniones. Ellos se autoproclamaban dignos de respeto. Después de Dios, ellos debían ser los más respetados. Incluso, un hijo debía respetar más al escriba que a su propio padre, ya que el padre solo lo trajo a la vida, pero ellos le dan sabiduría. Sus pretensiones eran por demás ridículas, pero exigentes. Además, Jesús también nos acusa a los escribas de devorar las haciendas de las viudas. La ley obligaba al rabino a no cobrar por enseñar. Todos los rabinos se suponía que tenían negocios o trabajos para mantenerse y enseñar de balde. Eso suena muy bien, pero también se enseñaba que al mantener a un rabino era un acto de suprema piedad. Decían: todo el que pone parte de sus ingresos en la cartera de los sabios es merecedor de un sitio en la academia celestial. Al que da asilo a un discípulo de los sabios en su casa, se le cuenta como si ofreciera un sacrificio todos los días. Algo más, deja que tu casa sea el lugar de reunión de los sabios. No cuesta creer, entonces, que ciertas mujeres impresionadas fueran presas fáciles de rabinos poco escrupulosos y muy dados a la codicia. Esto a veces lo llevaba a devorar las casas de las viudas. Todo ese negocio le disgustaba y repugnaba a Jesús. Y además eran precisamente los hombres que tenían acceso a la cultura y que tenían puesto de responsabilidad en la comunidad. Dios no dará por inocente al que usa una posición de confianza para aprovecharse y abusar de los que confían en Él, de los que están bajo su supervisión. Por eso el Señor Jesús da a entender que ellos serán juzgados más estrictamente que los otros que no tenían el mismo conocimiento. Apreciados amigos y hermanos, el Señor nos muestra un camino en donde la sabiduría y la vida eterna están a nuestra disposición. Desea que cada uno de nosotros apreciemos su sacrificio y aceptemos su invitación. Hoy es día de abrir nuestro corazón para que el Señor haga su obra en nosotros. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.